A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Ellos eran la pareja más dispareja. Ella, amante de la pintura y la música, cantante operática, fina, exquisita mujer. Y él, la encarnación del supermacho feroz, amante de la cacería y del boxeo, practicante de la lucha libre sin reglamentos, enemigo de los libros y de cualquier cosa que le sonara a cultura. Pero se casaron. Vaya, nadie a saber cómo y por qué. Aquellos dos seres tan distintos se casaron. Y de aquel matrimonio con varios hijos nació un varoncito, al que los dos se lo disputaban para educarlo a su manera. La madre quería que su hijo fuera pintor o intérprete de violín o bailarín clásico. Y el padre quería que se hiciera boxeador o jugador de fútbol americano. Al final, en medio del torbellino de pasiones que su educación y su futuro despertaba entre sus padres, el chico, que no era tan chico porque a los 15 años ya medía 1,85 m, el chico decidió hacerse periodista. Su madre guardó silencio. Su padre, apesadumbrado, dijo: Yo sabía que la enfermedad de los libros terminaría por matarte. Ese jovencito se llamaba Ernest Hemingway. Y su espíritu, ávido de emociones y aventuras, se sumergió en el mundo de las lecturas y decidió conocer todas las geografías. Quizás su más intensa novela es aquella que empieza de esta forma. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. Esa obra pequeñita, dramática, inmortal, se llama El viejo y el mar y constituye un canto a la tenacidad del ser humano, al no dejarse derrotar, al seguir luchando hasta que ya no quedan más fuerzas. El viejo y el mar es un canto a la vida, al no dejarse amilanar, al descubrir que la recompensa está en el esfuerzo y no siempre en el resultado. El viejo y el mar es un canto a los grandes sueños, con todos sus dolores, pero con el orgullo de sabernos seres humanos capaces de luchar. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, estaba siendo premiada con el premio Pulitzer, un día como hoy, 4 de mayo de 1953. Las principales noticias del día. Titulares. Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico. Defensores en el caso Singer se alistan para la audiencia. La izquierda democrática ahonda su ruptura interna con 2 presidentes nacionales. La UNE anuncia una huelga de hambre en defensa de la equiparación salarial. Lazo confirma a Bernardo Manzano como el nuevo ministro de Agricultura. En el segmento de opinión, trabajemos en equipo para un futuro prometedor. Urgen las reformas políticas y maternidad y trabajo. Los editoriales serán de Simón Espinosa, 3 tristes tigres. Talía Flores, Lazo en su laberinto agranda lista de enemigos, pero Correa tiene refugio y Glass está libre. Roberto Aguilar, ¿qué tienen estos abogados en el mate? El plop de la noticia. Noticias del día. Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico. Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el viejo continente 1 kilo de cocaína puede venderse desde $55,000.
7 toneladas es lo que ha sido incautado este año a las mafias, con las que pudieron haberse ganado al menos 385 millones de dólares. Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la policía. Giovanni Ponce, director nacional de antinarcóticos, dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos. Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde el 2017. Según datos oficiales, desde este año, en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Los uniformados dicen que las redes de narcotráfico están detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga. El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país. Defensores en el caso Singue se alistan para la audiencia. Los abogados de los sentenciados por posible peculado en la adjudicación del campo Singue irán a audiencia de apelación el próximo miércoles 11 de mayo en la Corte Nacional. Llegan a la diligencia con la incertidumbre sobre el futuro del caso tras la decisión del juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, de conceder un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción en Odebrecht, sobornos 2012, 2016 y también en Singue. Para abogados como Juan Pablo Albán, quien asumió la defensa del exministro de Recursos No Renovables del correísmo Wilson Pastor, la decisión de conceder el recurso es algo malo porque no solo está señalado Glass en el caso, sino otras personas, entre ellas su defendido. Albán apoya que se persiga a la corrupción, pero asegura que en el caso de su cliente peculado no hay. La esperanza de una sentencia favorable venía del hecho que el fallo de primera instancia no fue unánime. Uno de los miembros del tribunal concluyó en que no había delito. No dudo de los jueces, sino de la estructura, que se sientan obligados a forzar una condena, señaló. La apelación en el caso Singue está en manos de los jueces Luis Rivera, Daniela Camacho y Felipe Córdoba. Ya en 2017, la Fiscalía, tras la emisión del informe de la Contraloría que examinó el contrato de prestación de servicios para la exploración y la explotación de hidrocarburos en el bloque Singue de la Amazonía, inició la investigación previa. Ese organismo determinó indicios de responsabilidad en la contratación petrolera e incluyó a más de 20 exfuncionarios. La izquierda democrática ahonda su ruptura interna con 2 presidentes nacionales. La división dentro del partido Izquierda Democrática es cada vez más evidente, tanto así que una facción alejada del presidente nacional Guillermo Herrera seccionó en Portoviejo para escoger a Enrique Chávez como presidente encargado del partido, tras una supuesta destitución de Herrera. A través de un comunicado, el Partido Naranja informó que disidentes del partido junto con dirigentes provinciales que intentan prorrogarse en sus cargos se reunieron para tomar decisiones ilegales e ilegítimas. Además, el partido tomará las decisiones internas en contra de quienes participaron en ese espacio, sin descartar las acciones legales que serán ejecutadas de inmediato. En dicha reunión estuvieron presentes los legisladores Joana Moreira y Alejandro Jaramillo, ambos separados de las filas de la lista 12, quienes reconocen al presidente encargado. El comunicado concluye asegurando que estos actos terminan desenmascarando a dirigentes y militantes incoherentes que buscan desestabilizar al partido por intereses particulares y de fuerzas externas. La UNE anuncia una huelga de hambre en defensa de la equiparación salarial.
La Unión Nacional de Educadores UNE anunció una huelga de hambre en contra del veto del presidente Guillermo Lasso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En total, 15 personas en Pichincha serán parte de la huelga de hambre, explicó Isabel Vargas, presidenta de la UNE, quien agregó que también se sumarán personas en Guayas. Sin embargo, no señaló una fecha en la que comenzaría esta medida. El pasado 14 de abril, Lasso vetó totalmente por inconstitucionalidad la Ley Orgánica de Educación Intercultural que incluía una equiparación salarial para los maestros del sistema público. El tema está en análisis en la Corte Constitucional, que deberá emitir un pronunciamiento sobre la objeción presidencial. La Asamblea anunció que esperará ese pronunciamiento, que debería darse en 30 días, que se cumplen a mediados de mayo. La UNE anunció que también enviará a la Corte Constitucional un pedido para que los convoque dentro de sus facultades a una audiencia. El aumento salarial para los profesores, que constaba en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada por la anterior Asamblea en abril de 2021, pero su aplicación quedó suspendida en agosto luego de que la Corte Constitucional pidiera a la propia Asamblea Nacional determinar los mecanismos de financiamiento de ese beneficio laboral. La actual Asamblea volvió a tratar el tema y determinó que el alza salarial para los maestros debía financiarse con los excedentes del precio del petróleo y con los recursos de la reciente reforma tributaria. Lasso confirma a Bernardo Manzano como el nuevo ministro de Agricultura. El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó este 2 de mayo del 2022 que Bernardo Manzano será el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, en reemplazo de Pedro Álava. En ese contexto, Lasso aseguró que no se espera importar leche o carne de Uruguay y que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Entre los problemas para resolver están los altos costos de los insumos agrícolas como la urea debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Manzano fue el gerente de la hacienda La Clementina, que fue propiedad de Álvaro Noboa y que le fue embargada por deudas tributarias para luego pasar a manos de los trabajadores. El exministro Pedro Álava fue cuestionado por diversos sectores agrícolas, especialmente por el bananero, que afrontó problemas debido a la situación geopolítica global y la crisis logística. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por acompañarnos en una nueva oportunidad aquí en Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre una fecha que celebramos el día domingo, hubo feriado el día lunes, pero es el Día Internacional del Trabajo. Es muy duro festejar o recordar esta celebración muy dura para muchos trabajadores, sobre todo cuando Ecuador tiene altísimas tasas de desempleo. Hablar de que de cada 10 ecuatorianos apenas 3 tenemos empleo estable es una cifra que nos preocupa a todos. Así es que queremos pensar y hablar con ustedes sobre las posibilidades de trabajar, de avanzar, de generar empleo seguro. Y pensar también y exigir a la Asamblea Nacional, que aparentemente luego de los diálogos está teniendo cierto orden, que nos den una ley laboral nueva y diferente, un reglamento que permita ampliar las jornadas de trabajo, que permita trabajo o teletrabajo desde los hogares, la posibilidad de tener jornadas por horas, de dar cabida a las famosas aplicaciones, que hoy nos hubiéramos hecho en la pandemia sin las apps. ¿Cuántas personas trabajan en las diferentes aplicaciones de transporte, llámese Cabify, Uber o cualquier otro servicio? ¿Cuántas trabajan en Globo, en Rapid, en Pedidos Ya? O sea, cómo mirar y cómo conseguir que cada vez más personas tengan acceso a un trabajo digno, en donde puedan trabajar y puedan estudiar, puedan tener jornadas por horas y que no sea penado quien contrate por horas, puedan dosificar los horarios. Hay días en que yo puedo trabajar 10 horas, pero hay días en que puedo trabajar 4. Pero yo tengo que dar resultados a mi empleador para poder lograr mejorar la producción y, por lo tanto, generar nuevas plazas de trabajo. Así es que pensemos en estas fechas. No es cuestión de ir a un paro, de ir a una huelga, de reclamar, sino de ver cómo damos más trabajo, cómo generamos más trabajo y cómo al mismo tiempo los trabajadores nos sentimos orgullosos de nuestras empresas. No damos el tiempo mínimo, no estamos pensando a qué horas me voy, sino decir, tengo que hacer tal proyecto, tengo que salir adelante,
porque mi posición me permite dar más de mí para lograr mayor éxito de la empresa de la cual soy parte, sea en medios de comunicación, sea en empresas de servicios, sean empresas de producción, sean cafeterías, sean lugares donde fabrican chocolate, que el Ecuador tiene los mejores chocolates del mundo, ser orgullosos de todo eso y estar contentos con el trabajo que hacemos. Así es que pensemos cómo mejorar productividad, mejorar trabajo, ampliar las plazas de empleo y exigir a las autoridades nuevas normativas que den mayor flexibilización y que todos los ecuatorianos puedan acceder a un trabajo digno, que permita que sus familias accedan a una serie de elementos, podamos mantener la familia, podamos estudiar, podamos mejorar nuestros niveles de vida gracias a tener un trabajo digno que nos permita avanzar. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Si no hay reformas constitucionales y políticas, seguiremos marchando en el mismo terreno. El conveniente descalabro institucional en el Ecuador se inició en la Asamblea Constituyente de Montecristi, a donde acudió una mayoría de elementos vinculados con la falsa Revolución Ciudadana para cumplir con un recetario nacido en el Foro de Sao Paulo, que inventó una nueva forma de dictadura, pervirtiendo la democracia, pasando por dictar nuevas constituciones supuestamente garantistas, con un enorme peso en las decisiones del jefe del Estado, lo que los técnicos llaman normas constitucionales presidencialistas. En la Constitución del año 2008, confeccionada como traje a la medida de las necesidades del correato, bajo el ampuloso pretexto de generar una nueva estructura de un Estado constitucional de derechos bajo un sistema participativo en que la ciudadanía se involucre de manera protagónica en su condición de primer fiscalizador del poder público, se inventó el nacimiento de un mamotreto denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformado por 7 elementos con la única misión de elegir a todas las autoridades de control para luego controlarlas desde el poder central y convertirlas en marionetas guiadas por los hilos de las conveniencias de ese tipo de gobiernos atrabiliarios y prepotentes que usaron la nueva arquitectura legal y controlaron eficazmente la justicia y fiscalía a través de otro organismo adecuado para ese efecto, que fue precisamente el Consejo de la Judicatura, que estuvo manejado por un secretario del gobierno de Correa Delgado. El país ha experimentado verdadera repugnancia, asco e indignación con las resoluciones de jueces inferiores que, actuando como jueces de garantías constitucionales, han manipulado a conveniencia de sus bolsillos o de intereses inconfesables de la política acciones de habeas corpus, liberando a delincuentes que se encontraban en las cárceles del país cumpliendo sentencias ejecutoriadas. Ese fue precisamente el escandaloso caso del ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, donde un juez multicompetente de Manglar Alto atendió entre gallos y medianoche un pedido de una ciudadana que decía desconocer el paradero del detenido. Todo el Ecuador sabía que estaba en la Tacunga. Asistieron a esa audiencia representantes del SNAI, del Ministerio de Gobierno y de la Comandancia de Policía, sin que hayan expresado en forma clara y contundente argumentos para demostrar al sujeto disfrazado de juez que Glass estaba en la cárcel de la Tacunga y que por tanto no tenía competencia alguna para actuar, y en lo medular, que el habeas corpus no opera
para casos de sentenciados por el cometimiento de delitos graves. La liberación forzada de Glass abrió un ancho camino para que otros sentenciados y hasta criminales que lideran peligrosas narcomafias presenten solicitudes de habeas corpus. Ese fue precisamente el caso del líder de la banda de los choneros, alias JR, quien ha logrado que un juez de la ciudad de Guayaquil, vinculado precisamente con el correísmo, le otorgue la libertad a pesar de encontrarse purgando una condena de 22 años en la penitenciaría del Litoral por asesinatos y otros graves delitos vinculados al narcotráfico. La decisión del juez Pedro Moreira de disponer la salida de prisión de Junior Roldán Paredes para cumplir arresto domiciliario desafía nuevamente el ordenamiento legal del Ecuador. Al respecto, el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, con justa indignación tras protestar por la medida judicial, indicó que esa acción podría desatar una cadena de episodios de violencia e irracionalidad en los centros reclusorios y en las calles del país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, convocó a una urgente reunión en la ciudad de Guayaquil al presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la fiscal general del Estado y al presidente del Consejo de la Judicatura. Al término de la referida cumbre, que duró más de 4 horas, el presidente declaró con énfasis que jamás permitiremos que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces corruptos o cobardes, para luego anunciar al país que han decidido enviar formalmente a la Corte Constitucional un pedido que apunta a que se aclare el alcance del habeas corpus y se delimite con exactitud su procedencia, eliminando de esta manera todo tipo de elemento discrecional que atente contra la recta aplicación de este recurso constitucional, consagrando este tipo de acciones judiciales, consagrando espacios de impunidad. Tengo la certeza de que la Corte Constitucional responderá que existe en el marco constitucional y de orden legal las delimitaciones para el ejercicio del habeas corpus y que en relación con el control disciplinario de los operadores de justicia, los jueces superiores, ante denuncias concretas de afectados, podrían declarar error inexcusable, manifiesta negligencia y hasta dolo ante el presunto abuso de la concesión del habeas corpus. Precisamente, con una alocución pública, el presidente de la Corte Constitucional, doctor Ali Lozada, exhortó a todas las autoridades de las distintas funciones del Estado a cumplir con sus deberes con estricta sujeción a la Constitución y a la ley, criticando la manera informal como se habían dirigido a ese organismo, llegando a tildar a la acción de los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura como una injerencia en ese alto organismo de justicia constitucional. Así están las cosas, el juego del florón, la responsabilidad es tuya o del otro. La calentura, ecuatorianos, no está en las sábanas. La Constitución de Montecristi facilitó la consolidación de un sistema dictatorial clepto-autoritario con la penetración en toda la institucionalidad pública ecuatoriana de incondicionales operadores de la falsa revolución ciudadana, que lamentablemente siguen enquistados en todo el aparato estatal, incluyendo la Administración de Justicia. Lo mencionado nos lleva a establecer con claridad que ha llegado la hora de que la sociedad en su conjunto presione democráticamente, naturalmente, al gobierno nacional para que instrumente
cuanto antes una profunda reforma política mediante consulta popular para salir de una Carta Suprema inspirada en el castrochavismo que habilite en forma concreta emergentes reformas constitucionales que le devuelvan al Ecuador un auténtico Estado de Derecho ligado a los intereses de un país que merece vivir con seguridad, con trabajo, con salud, con paz social, que es sin duda el resultado de la equidad y de la justicia. Opinión. Maternidad y trabajo. A partir del siglo XIX, las mujeres comenzamos a involucrarnos activamente en el mercado laboral. Desde el 2018, la tasa mundial de participación femenina en el mercado laboral es del 48.5%, esto de acuerdo con cifras de la Oficina Internacional del Trabajo. Esta tasa no diferencia a las mujeres que son madres. Si analizamos a este grupo, encontraremos que la maternidad tiene características específicas en el acceso al mercado de trabajo. De acuerdo con un estudio del Banco Central del Ecuador que se realizó en el año 2020, el mercado laboral penaliza la maternidad con una brecha salarial de madres y no madres del 8% sobre el salario. La brecha se amplía al considerar los rangos de edad de los hijos. Las madres con hijos menores a 6 años ganan en promedio 20% menos respecto a las mujeres que no son madres. En el caso de las madres con hijos con edades entre 6 y 12 años ganan 7% menos. La probabilidad de que una mujer con hijos trabaje 38.45 horas a la semana es menor en un 85% respecto a las mujeres sin hijos. En el caso de los hombres, la relación se revierte. Esto se debe a que las probabilidades de trabajar 42.88 horas a la semana es mayor en un 39% para los padres respecto a quienes no lo son. En este sentido, es claro que el mercado laboral penaliza la maternidad en las horas de trabajo semanal y en los ingresos que perciben las madres que trabajan. Existen varias razones para determinar esta compleja situación, pero desde diferentes ramas de las ciencias sociales se ha determinado que la labor femenina se ha concentrado en tareas de cuidado principalmente en el hogar. Esto pues no es nuevo ni obedece a una sola línea de pensamiento. Tanto el liberal John Stuart Mill como el socialista Federico Engels ya advertían de esta situación hace más de un siglo. Pero aparte de estos datos y las causas del problema, realmente ahora lo importante es señalar que el cuidado en el hogar es un trabajo invisibilizado y que para muchas madres supone una carga adicional sobre sus hombros. Para alivianarla es importante no solo el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a proteger la participación de las madres en el mercado laboral, también es fundamental trabajar en la educación para responsabilizar a los hombres del cuidado del hogar. En pleno siglo XXI, los hombres deben tomar un rol protagónico en las tareas del hogar y también de la enseñanza, protección y crianza de los hijos. Desgraciadamente, una de las tareas más importantes que debemos superar en nuestras sociedades es el machismo. Y para esto, la formación cumple un papel primordial. Una sociedad equitativa y que protege a las futuras generaciones es responsabilidad de hombres y mujeres. Empecemos hoy un largo camino por recorrer para reconocer y cuidar el trabajo de las madres en nuestra sociedad. Gracias. Editorial. Tres tristes tigres. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Tres tristes tigres es una novela del cubano Guillermo Cabrera Infante, censurada en Cuba por Fidel. En la semana pasada aparecieron en nuestros medios tres tristes tigres en la noche negra que nos entristece. Uno enjaulado y dos puros machos. Enjaulado el doctor Carlos Polit Fagioni,
Contralor General del Estado entre los años 2007 y 2017. Puro machos, el banquero Guillermo Lasso Mendoza, actual presidente de la República, y Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil por casi 19 años. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del lugar. Y ya se confesó. Y la sola lista de sus pecados con cómplices pecadores y bellas pecadoras ha conmovido, estremecido y causado gran temor en la Asamblea Nacional, en culebrones de los puertos y la mar, la sierra y las montañas, los pozos de petróleo y las minas, y hasta en las islas encantadas donde los lobos de mar pasan la vida tostándose al sol. Y lloran algunas fundaciones donde abundan los ladrones. El preso número 9 no ha sido buen amigo. Le ofrecieron menos años de cárcel y cantó, y delató a quienes lo enriquecieron. Tan serio el caballero. No quiere morir en prisión y anhela disfrutar de lo que le sobre de sus años de trabajo. Qué lejos del dicho, el amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar que lo llamen. Lástima que en nuestro país de maravillas la justicia ande patoja y tantos jueces y abogados hayan vendido su alma al diablo y anden orondos sin un pellizco en la conciencia por la plata robada al Estado y la miseria causada a tantos cientos de miles de ecuatorianos. En cuanto a los dos tristes tigres tan celosos, tan pelearingos, tan peleagringos, son como dos ciegos que pelean y caen en un hoyo. Han usado un vocabulario a ratos vulgar, adolescente a ratos, y que no cabe en un Ecuador que se desangra y está a punto de que quienes nos gobiernen sean los narcos, ya directamente, ya por medio del poder de su dinero mal habido, para pagar a candidatos que ocupen las funciones del Estado. Qué contraste con líderes en situaciones mortales. Para su gente y para el mundo, Churchill llegó a ser el símbolo verdadero de la determinación británica, con su rostro de bulldog, su cigarro desafilado, su signo B por la victoria y su sin par elocuencia, recorrió su país asediado urgiendo a los británicos para hacer de la guerra su honra mejor. Y ellos no lo decepcionaron. Nuestros tiempos, la historia ilustrada del siglo XX, editora principal Lorena Glenn. Necesitamos líderes de grandeza épica, por encima del mal, que sean luz y fuerza, una tarea indispensable en la educación del hogar, de la escuela, el colegio, la universidad, los institutos técnicos. Fuerza, visión y compasión, no de palabras sino de obra en hospitales, cárceles, barrios pobres y en la política. Grandeza sí, vulgaridad jamás. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Lasso en su laberinto agranda lista de enemigos, pero Correa tiene refugio y Glass está libre. Por Talía Flores, primicias. Algunos ministros y funcionarios habrían preferido seguir con la mascarilla, para que no se notara su malestar frente al desacuerdo presidencial. Debió haber sido mortificante, una ceremonia llamada a ser memorable porque escenificaba el mayor logro del primer año de gestión de Guillermo Lasso, la vacunación para salvar vidas, por lo cual llevar mascarilla ya no sería obligatorio. Devino en una parodia de la política rastrera, en la que el líder del gobierno del encuentro ataca a gritos al dueño del banco más grande del país, acusándolo de evadir impuestos, lo que de ser cierto evidenciaría también la incompetencia del Servicio de Rentas Internas. Los últimos 2 meses han sido para el presidente Lasso tiempos descarnados, que lo han expuesto ante la faz de la República: amnistía a la madrugada con los votos del bloque oficialista, renuncia de ministros que se van diciendo sus verdades, masacre en la cárcel de Turi, sicariato imparable y narcotráfico en Guayaquil y otras ciudades. Alexandra Vela,
dejó el Ministerio de Gobierno, entre otras razones porque Carondelet no acogió la muerte cruzada, que a ella le parecía el mecanismo para superar la crisis de gobernabilidad. Pero 4 semanas después, en Loja, Lasso volvió a hablar de esa figura, como una figura al bloqueo de la Asamblea. Que la política ecuatoriana es esquizofrénica lo sabemos desde siempre, pero que los síntomas sean exhibidos de tal manera resulta perturbador. Tras un gabinete binacional con su homólogo del Perú, recorridos y acuerdos con las autoridades locales, Lasso fue a Ecotel para una entrevista. Volvió a desbarrar. No destacó el estado de excepción focalizado en los sectores más violentos de 3 provincias que acababa de decretar, ni de la fuerza combinada de 9.000 efectivos del ejército y la policía que patrullan, sino que atacó a Correa, aunque el blanco directo fue Jaime Nebot. Del exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, dijo pestes y fue vulgar para referirse a las razones por las cuales considera no se atrevió a ser candidato a la presidencia. La respuesta de Nebot fue de la misma calaña, con lo cual la política desciende al albañal. La psicología podría explicar el viraje conceptual de quien gobierna el país, porque cuando Nebot declinó la candidatura, Lasso lo catalogó en Twitter como un indiscutible líder político del país, que antes de partir nos recomienda luchar por la prosperidad futura del Ecuador, algo en lo que estamos muy de acuerdo. Honor a quien honor merece, escribió. Luego firmó un acuerdo político que lo significó apoyo electoral del Partido Social Cristiano y en contra del candidato Andrés Arauz del socialismo del siglo XXI. El triunfo en las urnas celebraron juntos en la tarima. Hoy asegura que Nebot lo odia y que con Correa son mellizos conspiradores que quieren desestabilizar la democracia, olvidando que Unes se abstuvo en la Asamblea para que sus impuestos entraran en vigencia por el Ministerio de la Ley, reflejando un inaudito acuerdo. Y en marzo, el bloque oficialista BAN votó para amnistiar a 268 acusados, limpiando los expedientes de Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros, sean candidatos en el 2023. Para que nadie se asombre, un perverso habeas corpus de un juez de Manglar Alto ante quien los representantes del CNI asistieron todo, aunque el proceso estaba sustentado en falacias que el gobierno conocía. Liberó a Jorge Glass, el epítome de la corrupción correísta, con 2 sentencias condenatorias y una tercera en apelación. Pero en política los errores se pagan. No será la exitosa vacunación lo que se recuerde del primer año del gobierno, sino la liberación del mayor reo de la justicia, que exhibe su descaro por las calles y sube a las tarimas. Una vergüenza. La acusación de Lasso contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de quien afirma ha actuado políticamente en el tema de la extradición de Correa, a pocos días de haberse reunido con él y con autoridades de otras funciones del Estado en Guayaquil para coordinar acciones por los habeas corpus mal usados por ciertos jueces sin pruebas, resulta inverosímil. Claro que frente al sentenciado de Bélgica y su búsqueda de protección en ese país, la Corte Nacional de Justicia y el gobierno han actuado con indolente negligencia, tratándose de un personaje que desacredita a la justicia ecuatoriana y denigra al país para propalar el falso relato de víctima y perseguido. ¿Cuántas reuniones informativas habrá tenido Lasso con Saquicela para hablar de la extradición de Correa, en la que debe participar de manera decisiva la Cancillería por los trámites diplomáticos y al tratarse de un tema de interés colectivo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad? Sin estrategia ni músculo político, tras sostenerse a Guadalupe Llori y hasta que los votos se esfumaron, Lasso tiene hoy aliados que no admite y están listos para traicionarlo. La Asamblea se perfila hostil, con siniestros intereses,
como crear una comisión de la verdad para mangonear los entes de control. Guillermo Lasso será el presidente, pero no tendrá el poder. Ha perdido amigos y ha ganado enemigos. Ha arremetido contra Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, Javier Hervas, ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática, y Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Y por si fuera poco, parece haber olvidado que ya no es banquero y ataca a su competidor. En ese laberinto, la muerte cruzada que en octubre dijo tenía firmada en su escritorio, pero no la ha aplicado, debe ser un fantasma que lo atormenta, al igual que los sentenciados que pasean su impunidad. Correa como refugiado político y Glass como beneficiario de ignominiosas decisiones. Y apenas es el primer año de su gobierno. Talía Flores, Primicias. ¿Qué tienen estos abogados en el mate? Roberto Aguilar, El Expreso. Hay una estética gangsteril común a un creciente número de abogados que pululan en los tribunales de la República. Cualquiera los reconoce. Lucen telas refulgentes de colores brillantes y contrastes chillones, rosa con naranja, rojo con violeta, amarillo patito con celeste eléctrico, en fin, cargan joyas de oro macizo por todo el cuerpo, anillos con grandes piedras, broches, cadenas. Sus corbatas son aparatosas. Los puños de sus camisas gigantescos y están abrochados con gemelos de fantasía. Sus barbitas de diseño parecen trazadas con un rotulador. No escatiman en tintes, en colonias, en fijador para el cabello. Es el estilo observable en aquellos profesionales del derecho que reparten sus atenciones entre la banda mafiosa Los Choneros, el cártel de Sinaloa, y aquel otro delincuente notorio que solía trabajar como vicepresidente de la República. El país ha visto, con una mezcla de incredulidad y risa nerviosa, sus videos promocionales y sus exhibiciones en las redes de desfachatado estilo narco y no sabe muy bien cómo tomárselo. Cierto es que el mal gusto, aparte de subjetivo, no es un delito, pero la estética sí importa. Transmite información, revela escalas de valores, desnuda formas de vida. En este caso, plantea una pregunta clave. ¿Cómo tienen amoblada la cabeza aquellos que hacen y deshacen en el sistema de justicia ecuatoriano? ¿Cómo tienen amoblada la cabeza Diego Moscoso, por ejemplo? Al juez de Manglar Alto, que dejó en libertad a Jorge Glass, el país lo conoció a través de una fotografía en la que aparece con el torso desnudo, el brazo derecho extendido hacia arriba y el pulgar en alto, posando ante un Mercedes-Benz deportivo de $70,000 en lo que parece ser el patio de una casa. A la hora de las aclaraciones, Moscoso consideró necesario dejar establecido que ese carro no le pertenece. Simplemente dijo, tiene la afición de fotografiarse con cuanto automóvil de lujo se cruza en su camino. Poco a poco fueron apareciendo más y más imágenes, todas similares. Cada vez que encuentra un Maserati, un Porsche o un BMW descapotable parqueado en una esquina, lo cual debe ocurrir harto a menudo desde que el cártel de Sinaloa multiplicó sus intereses en la zona, Moscoso saca su celular, compone una agazapada pose de reggaetonero y dispara una selfie. La pregunta es cómo se compagina este gusto por la ostentación, este frívolo exhibicionismo, este devaneo narcisista, con el tipo de carácter que espera uno encontrar en un administrador de la justicia, alguien reflexivo, ecuánime y no necesariamente solemne, pero sí provisto de cierta gravedad y ese peso específico que encontramos en los grandes jueces. Hay en Moscoso una incongruencia estética que casi anticipa la aberración ética de liberar al preso por corrupción más importante del país, burlando todos los procedimientos. Para estas moscas, Glass es un frasco de miel. No ha transcurrido un mes de su liberación y ya se le pegó al otro juez cuestionado del momento. Pedro Moreira concedió el habeas corpus
al líder de los choneros, sentenciado por asesinato, y es fiel representante de esa estética que hemos calificado como gangsteril. Esta semana acompañó a Jorge Glass a cumplir su primera diligencia de presentación ante la justicia. Posaron para la foto el delincuente sentenciado, el ex líder de los Latin Kings y actual asambleísta Ronnie Aliaga. Lo que hizo cuando pertenecía a esa banda delictiva es el secreto mejor guardado de la asamblea. El juez que liberó al chonero y Marcela Guiñaga, la jefa del partido político que solía financiar sus campañas, lo dice una sentencia de la Corte Nacional, con dinero sucio. Todo en orden. Moreira deja para la posteridad una pieza audiovisual digna de Saul Goodman, el abogánster de la multipremiada serie Better Call Saul, cuya última temporada se acaba de estrenar en Netflix. Se trata de un video para promocionar sus servicios legales, filmado en el estilo de comedia rijosa para viejos verdes. Una mujer maltrata a su marido, representado aquí con todos los estereotipos del afeminado mandarina, y le quita su teléfono celular. No sé cómo defenderme, llora el hombre con voz aflautada cuando se queda solo. Primerísimo plano de la mano de Moreira, con su enorme anillo de oro, posándose en el hombro de la víctima. Hola, amiguito, dice, con tono viril, por supuesto. ¿Necesitas ayuda? El diálogo que sigue es delirante y está marcado por un subtexto de homosexualidad de closet que lleva al espectador a preguntarse ¿qué mismo vende este abogado? En cuanto se publicó la foto de Glass en tan buena compañía, una de sus abogadas creyó necesario aclarar que Moreira no pertenece al equipo de asesores jurídicos del ex vicepresidente, que ni lo conoce siquiera, como si el país no estuviera acostumbrado a ver a Glass en compañía de abogánsters. ¿No compartió defensor con Rasquiña, por ejemplo? Harrison Salcedo, asesinado en un ajuste de cuentas por sicario, solía firmarse para las redes sociales entre fajos de billetes y pistolas automáticas. El video oficial de su estudio jurídico lo muestra alardeando su Rolex de oro y rodeado de una compañía femenina que parece directamente extraída de la escena más prostibularia de Sin tetas no hay paraísos. Visto así, y sin otras consideraciones que las puramente estéticas, pensar que el angelito de estos videos fue designado abogado defensor del vicepresidente en funciones es comprender el grado de descomposición moral que tiene el correísmo y la desfachatez con que se acostumbró a exhibir su podredumbre. La estética se importa. En el sistema judicial ecuatoriano hay una multitud de ejemplos menos comprometedores. El más reciente proviene de lo más alto. Al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, nadie puede acusarlo, faltaría más, de complicidad con los choneros. Pero su ineficiencia a la hora de tramitar la extradición del expresidente prófugo fue cuando menos sospechosa. Tardó inexplicablemente un año en solicitarla y terminó haciéndolo cuando era ya demasiado tarde. Fue precisamente para contrarrestar la ola de suspicacia que se levantó en su contra luego de este paso en falso que decidió publicar en sus redes sociales él también, un video. Definitivamente está lejos de la estética gangsteril de los allegados a Jorge Glass, pero algunas de sus imágenes sí que son dignas de Saul Goodman, en particular aquella en la que aparece posando con el martillo de juez en la mano izquierda, congelado en el ademán de golpear implacablemente y el grueso volumen de los códigos abierto precisamente en la derecha. Lo demás son testimonios de lo que parece ser su club de fans. De hecho, exhiben una camiseta en la que se lee Juez Iván, yo sí que soy fan, antecedentes de un mensaje de agradecimiento del juez. Los que me conocen personalmente saben de mi talla profesional y por sobre todo de mi gran valor de hacer las cosas bien. Fueron precisamente los correístas quienes pusieron de moda la práctica del autoelogio. Marcela Guiñaga solía desgañitarse en la asamblea hablando de los valores y del sentido del honor que le inculcaron sus padres, como si el honor
y los valores, cuando se los tiene de verdad, no se bastará para hacerse notar sin que nadie los proclame. Sáquesela incurre en la misma falta de buen gusto, la estética una vez más. Lo hace para afianzar sus buenas relaciones con sus seguidores. ¿Es ese un comportamiento digno de un juez, del más alto juez de la República o de un candidato? Otra vez, un video nos plantea la pregunta clave: ¿cómo tiene este señor amoblada la cabeza? Otra vez la respuesta no es muy esperanzadora que se diga. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Les saludo desde la avenida 6 de diciembre, una de las calles más transitadas de la ciudad de Quito, y por eso de pronto el sonido está un poco distorsionado. Quiero saludarles y decirles que estamos ya cada vez más cerca del 24 de mayo, cada vez más cerca de conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Fecha histórica, fecha cívica, fecha importante que no debemos perderla de vista bajo ninguna circunstancia. Aproveche estos días, salga con sus hijos, con sus nietos, hable con sus estudiantes, con sus compañeros de trabajo sobre la cita histórica que nos espera el próximo 24 de mayo. Vaya, conozca los museos, conozca los sitios históricos y de esa manera podremos tener un evento verdaderamente cívico entre todos nosotros. Hoy les voy a hablar sobre el 1 de mayo, el golpe de Estado que no fue. Muchos de aquellos que están en contra del gobierno del presidente Lazo quisieron capitalizar la fecha del 1 de mayo y las reivindicaciones sociales para utilizarlo como instrumento de oposición y para apropiarse del discurso contestatario en contra del gobierno. Pero una nueva vez les fue mal, nuevamente les fue mal. Aquellos de la lista 35, que luego fue la lista 1, ahora es la lista 5. En resumen, aquellos revolucionarios seguidores de Correa se quedaron con los churos hechos del pasado 1 de mayo porque creían que iba a ser una oportunidad importante para poder desestabilizar al gobierno del presidente Lazo. Muchos de nosotros, de aquellos que votamos por él, estamos particularmente molestos por su actuar. Sí, llegando incluso al grado de cierta decepción por lo que ha venido haciendo también. Pero no hay las condiciones para tumbarle al presidente de la República. No es el momento de tumbar al presidente de la República. El país está en un proceso de recuperación que tiene un montón de problemas, que en gran parte de la gestión política y gestión pública le va bastante mal, pero mucho peor le iría al país si es que decidimos entre gallos y medianoche hacer que el gobierno del presidente Lazo se caiga. Por lo tanto, a ustedes, a los que buscan la mínima para desestabilizar el gobierno, esperen nomás sentaditos. Acá va a haber una ciudadanía que, si bien es cierto, no está muy contenta con lo que está haciendo Lazo, mucho peor va a ser que él se tenga que ir a su casa. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Chao, hasta mañana, nos vemos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.